Querido Dios, gracias por estos momentos que podemos volver a juntarnos. Ha sido un par de semanas que no nos hemos visto, Señor, y es bonito poder volver a juntarnos, Señor. Hemos formado una amistad cercana y queremos pedirte, Padre, que tú seas el que te hagas presente en nuestro estudio a través de tu Espíritu y que a través del Señor nos guíes a la verdad. Nos muestres, Señor, cosas maravillosas que no hemos visto en tu palabra antes y que al ver estas maravillas, Señor, podamos nosotros tomarlas, absorberlas en nuestra vida y caminar de acuerdo a aquellas verdades lindas que vamos descubriendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos estudiando la era del tercer templo, que es el templo del templo de Zorobabel. Este fue el templo que fue reconstruido o que fue construido luego del retorno de la cautividad de Babilonia. Israel pasó 70 años cautivos en Babilonia y cuando volvieron, la primer labor de la vuelta a su tierra fue construir el templo. Ahora, se conoce poco en cuanto a aquel templo. No se sabe la forma que tuvo, pero se cree que era similar al templo de Salomón. Vamos a ver algunos versículos más que nos muestran un poco acerca de ello. Sabemos que reconstruyeron el altar de las ofrendas, del altar de sacrificio, comenzó a ser restaurado el primer día del séptimo mes, que es la fiesta de las trompetas. Así que escogieron ellos específicamente una de las fiestas para comenzar a la reconstrucción del templo. El templo en sí comenzó a ser reconstruido el segundo mes del segundo año. Vamos al libro de Esra, capítulo 3 y versículo 8. Esdras 3:8. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Sadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Así que comienza la construcción el segundo mes del segundo año, cuando vuelven alrededor del año 534 al 533 antes de Cristo. Comienza entonces la construcción del templo en sí. Hasta ese momento lo que solo había estado funcionando era el altar del sacrificio por un año o por algunos meses. Los encargados de la construcción eran Zorobabel y Jesúa, o Josué, que también se lo llama en las escrituras. Josué es el sacerdote que se lo ve en la visión de Zacarías, que está vestido con vestimentas inmundas. Ese es el mismo Josué. Él era el sumo sacerdote, él era hijo de Josadac. Zorobabel era el director político, él era el encargado que se le había dado el poder de dirigir al pueblo por el rey Ciro. Vamos entonces ahora al capítulo, los versículos 10 al 11. Vamos al versículo 9. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad y sus hijos, sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová estaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban
alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos. Vamos a dejarlo hasta ahí, ya volvemos a eso. Entonces, cuando se echan los cimientos, causa gran regocijo y se comienza a restaurar el orden de servicio que había establecido David más de 400 años antes. David había escrito por inspiración divina los servicios de Israel y los distintos grupos de levita que estaban a cargo de los distintos servicios. Y si ustedes ven ahí, estaban unos levitas que se llamaban de Asaf. Ellos eran los encargados de la música dentro del templo. Ellos eran una familia de levitas y a ellos Dios les había dado el don de la música y ellos estaban a cargo de la música en el templo y por eso son ellos los que están a cargo de cantar y de tocar las trompetas en aquel día. Así que llama al regocijo cuando el templo se comienza a construir. Pero los versículos 12 y 13 nos muestra otro grupo que reacciona de otra manera. Dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraron en alta voz. Mientras muchos daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Así que habían dos grupos, estaban los que no habían conocido la casa anterior, el templo de Salomón, y estaban los ancianos. Ellos habían ido como niños, seguramente en la segunda y en la tercera deportación. Ellos fueron llevados, la primera deportación fue un grupo pequeño de los hijos de los príncipes, donde fue Daniel en el año 605 antes de Cristo. La segunda deportación fue en el año 597, fue un poco más generalizada, pero en el año 586 vino la tercera deportación antes de Cristo, cuando el templo fue totalmente destruido. Y entonces ahí fue el pueblo totalmente llevado a Babilonia, excepto por un remanente que quedó en Jerusalén, y entre ellos quedó Jeremías, si ustedes se acuerdan de la historia. Y Jeremías eventualmente se arrancaron a Egipto y se cree que Jeremías murió por allá. Entonces, entre aquellos ancianos hay un grupo de aquellos que vuelven a Jerusalén. Ya han pasado 60 años, ya son ancianos. Ellos habían visto el templo original. Y ahora cuando se echan los cimientos, ellos responden en forma negativa. En vez de alegrarse por lo que está ocurriendo, por el cumplimiento profético, por la manifestación de la palabra de Dios, la restauración de Israel, ellos miran a lo que está ocurriendo y se ponen a endechar, a llorar, a gritar. Y el grito de ellos era tan grande que no se podían distinguir entre el grito de los que estaban alegres y el grito de los que estaban llorando. Así que la ocasión fue arruinada porque hubieron unos que respondieron en forma negativa. Y siempre los hay. Siempre están los que están dispuestos a criticar, a apuntar el dedo a lo que no está haciéndose bien, a lo que no está bueno, que aquí, que allá. En vez de ver lo positivo, en vez de ver lo que el Señor estaba haciendo, el increíble milagro, porque era un milagro maravilloso, era un segundo éxodo, el permitir que Israel volviese de la tierra de su cautividad por segunda vez en cumplimiento de la palabra profética y se les permitiese reconstruir su nación
Era un milagro maravilloso. Sin embargo, esta gente, en vez de mirar a todo lo que Dios estaba haciendo, comenzaron a comparar la estructura de lo que era con lo que es, y se pusieron a endechar, a llorar, a gritar. Y esto trajo desánimo a los constructores. Dice la hermana White, comentando en esto, en el libro Patriarcas y Reyes, dice, Profetas y Reyes, ella dice, las murmuraciones y quejas y las comparaciones desfavorables hechas tuvieron una influencia deprimente en las mentes de muchos y debilitaron las manos de los constructores. Los obreros fueron llevados a preguntarse si debían proceder con la construcción de un edificio que al principio fue tan libremente criticado y fue la causa de tantas lamentaciones. Y venía de un grupo influyente, porque los ancianos, debemos recordar que en el tiempo bíblico, los ancianos tenían mucha autoridad. La palabra de un anciano llevaba mucha autoridad con ellos. Así que los ancianos, los antiguos, se pusieran a criticar y a llorar y tener una actitud tan negativa, entonces llevó ¿cómo se llama? Al desaliento. Y fue una de las razones por las cuales eventualmente se detuvo la construcción del templo y quedó a medias. Luego ella dice, si aquellos que no se regocijaron por la colocación de la primera piedra del templo hubieran previsto los resultados de su falta de fe ese día, se habrían horrorizado. Pocos se dieron cuenta del peso de sus palabras, de desaprobación y decepción. Pocos sabían cuánto su insatisfacción expresada retrasaría la finalización de la casa del Señor. Así que fue por culpa de ellos que la construcción del templo se detuvo, porque se desanimaron. ¿Cuál es el propósito de seguir construyendo? Si esto, miren cómo responde la gente. Entonces, yo pienso que aquí hay una lección. Hay una lección tanto personal como para la iglesia, que nosotros las palabras de aliento deben ser abundantes. Las palabras de crítica deben ser muy, muy restringidas. ¿A cuánto niño las palabras de crítica le han mermado el futuro? Leía yo el otro día la historia de un muchacho, de un hombre que llegó a ser un gran científico, pero cuando era niño, los profesores le escribieron una carta a la mamá diciéndole que este chico tenía problemas mentales y que no llegaría a hacer nada y era lo mejor sacarlo de la escuela. Así que le escribieron la carta a la mamá leyó la carta y el hijo le preguntó, ¿qué dicen? Entonces ella le dice, fíjate que la carta dice que tú eres tan inteligente que los profesores no te pueden enseñar, así que yo te voy a tener que enseñar en la casa. El niño nunca vio la carta. La mamá lo enseñó en la casa y llegó a ser un hombre de mucha influencia, un gran científico. Cuando la mamá murió, él era hijo único, él estaba, como se llama, viendo todos los papeles que habían en la casa de la mamá y encontró la carta de la profesora y encontró lo que la profesora había dicho de este muchacho. ¿Qué hubiera pasado si la mamá le hubiera dicho, mira, tú sos flojo, sos tonto, nunca vas a alcanzar a llegar a hacer nada, me has dejado en vergüenza? Le habría destruido el futuro a aquel niño. Entonces, en la iglesia, en nuestras familias, en nuestro contexto, muchas veces somos tan rápidos para expresar palabras de crítica, porque no estamos de acuerdo con algo, porque no nos gusta algo, como en este caso, a la generación antigua no les gustó el nuevo templo, porque ellos habían visto el previo templo. Y en vez de regocijarse con lo que Dios había proveído, ellos se lamentaron por lo que no era. Y nosotros hemos de tener cuidado de hacer eso. Si hay cosas que no nos gustan,
Y hemos de expresarnos, expresémonos en manera constructiva, no destructiva. Y si no podemos hacerlo constructivamente, es mejor callar y no expresarlo. Porque cuántas almas se han perdido por gente que tiene buenas intenciones, que hablan la verdad, pero no tienen tacto. Nosotros teníamos, cuando yo llegué a Australia, la iglesia donde yo conocí a mi esposa, era linda, una iglesia hispana, tenía más de 120 miembros, muchos jóvenes, una iglesia preciosa, pero por conflictos internos se fue disminuyendo y llegó casi a desaparecer. Y la razón era porque había una familia dentro de la iglesia que nada de lo que se hacía, que no era de acuerdo a lo que ellos creían que era la verdad, parecía bien. Todo se criticaba, todo se atacaba, se sacaban citas de la hermana de White y se les daban en la cabeza a la gente y se trataba. Entonces la gente se desanimaba y se iba. Cientos dejaron de ir a la iglesia, o decenas podríamos decir. Entonces hemos de aprender nosotros que las palabras que nosotros hablamos tienen un efecto en los demás. Y aquí se ve, afectó a una nación completa, un grupo de personas afectaron a una nación completa y llevaron a que el templo, la construcción del templo que estaba expedita, estaban todos animados, todos gozosos, excepto por este grupo. Y llevó a que el templo se detuviese. Una nación entera se desanimó, producto de estos. Entonces, tenemos que ser como Jesús. Cuando Jesús tenía que hablar la verdad en forma directa, dice la hermana White que él siempre tenía lágrimas en su garganta. Entonces expresaba la verdad con amor, expresaba la verdad con ternura, animaba al que estaba decaído. Sus palabras construían, no destruían innecesariamente. Hay momentos en el que hay que hablar la verdad, pase lo que pase y cueste lo que cueste, hay que dejarla caer. Pero son momentos, esos hay que escogerlos muy bien, hay que tener mucha sabiduría, hay que ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando se presenta la verdad y cuando hay que ponerse de parte del bien, hay que hacerlo con un espíritu constructivo, no destructivo. Muy bien, sigamos adelante. Así que ya vimos que Zorobabel y Jesúa o Josué estaban a cargo de la construcción. La gente se regocijó, estaban los que no se regocijaron. Y hubo una respuesta opuesta en los pueblos que rodeaban a Israel. Vamos a Esra capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 al 24. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Estos son los que más tarde se conocen como los samaritanos. Ese es el pueblo que reemplazó a las 10 tribus de Israel. ¿Se acuerdan que más o menos 100 años antes que Judá fuese llevado en cautividad, las 10 tribus del norte fueron llevadas en cautividad por Asiria? Y en su lugar, los asirios trajeron a otro pueblo que no eran israelitas. Y cuando llegaron ahí, fueron fueron atacados por bestias salvajes y las cosas no iban bien, así que pidieron que enviaran un sacerdote para que les enseñara la religión local. Entonces trajeron a un judío y él les enseñó los principios de la religión judía y ellos formaron una mezcla de la religión verdadera con paganismo. Y esos eran los samaritanos que más tarde en el tiempo de Jesús surgen. Ellos adoraban al Dios verdadero, construyeron un templo
para Jehová. Entonces ellos vienen a los israelitas y les dicen, queremos ayudar con vos, ayudarles a construir la casa. Parecía algo bien. Bueno, entonces hagamos las paces y nos juntamos. Mire la respuesta, dice, Zorobabel, Jesús y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, esta respuesta va a revelar la verdadera intención que tenían en el corazón aquellos que se acercaron. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Entonces ahí se ven las verdaderas intenciones. Ellos no venían con intenciones puras, ellos venían con intenciones de unirse a Israel para no permitirle edificar. Dice, sobornó además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, fueron bastantes años. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitritades, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Ansnapar transportó ahí e hizo habitar en las ciudades de Samaria, y las demás provincias del otro lado del río. Así que hubo una unión bastante generalizada en contra de Israel para que Israel no construyera el templo. Así que el que se estaba moviendo detrás de esto, de todo esto, era Satanás. Satanás fue que movió a los ancianos de Israel a llorar con desánimo y a desanimar las manos de los constructores. Y Satanás ahora movió las naciones alrededor de Israel para oponerse en la construcción del templo. ¿Por qué? Porque el templo es el lugar visible de la presencia de Jehová y es el símbolo del evangelio, de la salvación que Dios ofrece gratuitamente a todo ser humano, de la religión verdadera, la única religión verdadera en la tierra. Y Satanás no desea que esto se lleve adelante. Estamos en el versículo 10. Y los demás pueblos, versículo 11. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que se subieron de ti y a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagará tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde, judicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman medio de rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí y por mí fue dada orden
Y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora, dado que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada, haz que por mí sea dada nueva orden. Y mirad, no seáis negligentes en esto, porque ¿por qué habrá de decrecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y Simsai, secretarios y compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, aquí encontramos que la casa cesa, producto de la oposición. Pero si la casa hubiese sido construida rápidamente, entonces los enemigos no habrían tenido victoria. Es producto de que el desánimo que fue plantado cuando esas personas comenzaron a criticar, a llorar, a angustiarse. Los obreros se llenaron de desánimos, los líderes se desanimaron y el avance de la casa fue muy lento. Entonces se le dio tiempo a Satanás para organizarse y oponerse en forma formidable a la construcción del templo. Cuando el Señor abre las puertas para hacer su obra, hemos de hacerla rápidamente. Hemos de actuar en forma rápida, porque si no, vamos a confrontar oposición formidable. Si esperamos, si somos lentos, si no tenemos fe, si no actuamos de acuerdo a las providencias divinas, entonces ahí le permitimos a Satanás que tome el avance sobre nosotros y se oponga a lo que estamos haciendo. Cuando el Señor abre oportunidades, hemos nosotros de hacernos de aquellas oportunidades y avanzar rápidamente, que de esa manera le ganamos una marcha al enemigo, porque Satanás no es omnipotente como Dios. Para oponerse a la obra, Satanás tiene que ir y trabajar y organizar un plan. Entonces Dios toma por sorpresa al enemigo cuando sus hijos por fe actúan rápidamente de acuerdo a la apertura de providencias que Dios provee. Si nos demoramos, le damos tiempo a Satanás para organizarse y ponernos en la obra, y entonces la obra se hace mucho más difícil, mucho más difícil. Entonces, cuando el Señor les abra oportunidades, actúen rápidamente. Cuando el Señor abre una puerta, cuando estás orando por algo y el Señor te abre la puerta, no te detengas a, bueno, debiera hacerlo, no debiera, cruza la puerta rápidamente. Si no es la voluntad del Señor, el Señor te va a cerrar la puerta, no va a permitir que ocurras, pero si la puerta parece abierta, trata de cruzarla y ve dónde te guía. No tengas miedo, no actúes con temor. Cuando el Señor abre una puerta, hay que estar como cuando abrió el Mar Rojo, los hijos de Israel marcharon a través de aquello. Muy bien, seguimos entonces viendo la historia. Así que la construcción del templo se detiene. La hermana de White, comentando en esto, ella dice lo siguiente, les voy a compartir para que lean conmigo y así no se me aburran escuchando mi voz tan solo. Déjeme compartir la pantalla. Muy bien. Dice, este fue un momento de maravillosa oportunidad para los judíos. Los más altos agentes del cielo estaban trabajando en los corazones de los reyes y era para el pueblo de Dios trabajar con la mayor actividad para llevar a cabo el decreto de Ciro. No deberían haber escatimado esfuerzos para restaurar el templo y sus servicios y para restablecerse en sus hogares de Judea. Pero en el día del poder de Dios, muchos demostraron no estar dispuestos. La oposición de sus enemigos era fuerte y decidida y gradualmente los constructores se desanimaron.
Algunos no podían olvidar la escena en la colocación de la piedra angular, cuando muchos habían expresado su falta de confianza en la empresa. Y a medida que los samaritanos se volvieron más audaces, muchos de los judíos cuestionaron si, después de todo, había llegado el momento de reconstruir. El sentimiento pronto se generalizó. Muchos de los trabajadores desanimados regresaron a sus hogares para dedicarse a las actividades ordinarias de la vida. Durante el reinado de Cambises, el trabajo en el templo progresó lentamente, y durante el reinado del falso Esmerdis, llamado Artajerjes en Esdras 4:7, los samaritanos indujeron al impostor sin escrúpulos a emitir un decreto prohibiendo a los judíos reconstruir su templo y ciudad. Durante más de un año el templo fue descuidado y casi abandonado. La gente vivía en sus hogares y se esforzaba por alcanzar la prosperidad temporal, pero su situación era deplorable. Trabajar como pudieron no prosperaron. Los mismos elementos de la naturaleza parecían conspirar contra ellos. Debido a que habían dejado que el templo quedara devastado, el Señor envió sobre su sustancia una sequía que desgastaba. Dios les había otorgado los frutos del campo y del jardín, el maíz, el vino y el aceite, como muestra de su favor. Pero debido a que habían usado estos abundantes dones tan egoístamente, las bendiciones fueron removidas. Así que por más de un año, durante el reinado del falso Esmerdis, que tan solo duró un año, al que se lo llama Artajerjes en Esdras 4, el rey que ordenó que la construcción del templo se detuviese, era un rey impostor. Y cuando él reinó menos de un año, cuando se lo sacó y vino Darío, la historia cambió. Pero más de un año el pueblo se olvidó de la construcción del templo. ¿Y qué pasó? Dios entonces quitó la bendición. Vamos de vuelta al texto. Vamos a Esdras capítulo 5, versículos 1 y 2. Dios levantó dos profetas, y esos son los profetas Ageo y Zacarías. Esos son los profetas que testifican en esta época. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Así que Dios levanta a dos profetas para redarguir al pueblo, reprobarlo y animarlo nuevamente a reconstruir el templo. A pesar de que las circunstancias no habían cambiado, ellos debían actuar en obediencia a Dios. Ellos no debieron haberse detenido en la construcción del templo por miedo a violar el mandamiento del rey, porque el rey se estaba oponiendo a la voluntad divina. Pero como ya estaban desanimados y se habían demorado tanto en construir el templo, entonces se detuvieron y se fueron a trabajar a sus casas y hermosearon sus casas, se preocuparon de sus asuntos privados y abandonaron la obra de Dios. Entonces Dios saca la bendición de la tierra, hay una hambruna y hay sequía, y en ese momento se levantan el profeta Ageo y Zacarías para animar al templo y animar al pueblo y mostrarles el por qué están sufriendo. Esdras 6, 1 al 12. Entonces Dios ahora obra un milagro, obra en el corazón del rey Darío para que cambie el edicto y permita al pueblo reconstruir el templo. Dice capítulo 6. Entonces el rey Darío
dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue allá en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria, el año primero del rey de Ciro, el mismo Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. 3 hileras de piedras grandes y una madera nueva, y el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro, plata y de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro del lado del río, alejaos de allí. Así que el rey ahora les da poder para construir. Luego dice: dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar en esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. ¡Qué milagro!, ¿no? Otro milagro. Esto podría haber ocurrido cuando los enemigos se levantaron. Si los judíos hubiesen obrado con fe y no se hubiesen amedrentado, sino que hubiesen continuado obedeciendo la palabra de Dios y caminando por fe, Dios habría obrado un milagro. No, la obra no se tendría que haber detenido, porque Dios les había dado la orden que se construyera el templo. Aquí yo pienso que hay lecciones para nosotros. Cuando Dios nos da a nosotros la orden de cumplir algo, a través de su palabra, del espíritu de profecía o convicciones profundas propias, el Señor nos da la orden de hacer una obra. No hemos de detenernos producto de la oposición. Satanás va a levantar oposición. Satanás va a tratar de desanimarte. Va a tratar de descarriarte del camino que Dios te ha mostrado que debes caminar. Pero no debemos permitir que eso ocurra, porque eso muestra falta de fe. Cuando nos desanimamos, abandonamos el camino que el Señor nos ha mostrado que hemos de hacer, la obra que hemos de llevar a cabo, entonces mostramos falta de fe y naturalmente se van a restringir las bendiciones divinas si seguimos caminando en ese camino de desobediencia. Hemos de aprender que para Dios no hay nada difícil y que a pesar de la oposición, a pesar de lo difícil, hemos de seguir caminando en el camino que el Señor nos ha mostrado y que tarde o temprano el Señor va a manifestarse en forma milagrosa para permitir que sigamos caminando. Y aquí, a través del rey Darío, el Señor removió un rey, que era el rey que estaba opuesto a la construcción del templo. El Señor lo removió, al falso Esmerdis, y levantó en su lugar a Darío II, que fue un rey justo. Y este rey, en respuesta a la petición de los líderes judíos, él hizo investigación de lo que había ocurrido, de la historia, porque
el falso Esmerdis investigó la historia de Jerusalén antes de lo que había ocurrido con Ciro. Y se dio cuenta, claro, Jerusalén era una ciudad rebelde. Pero el rey Darío II, él fue y la investigación se encontró que el rey Ciro era el que había dado la autorización y los detalles del decreto que se había otorgado para que Israel cumpliese la obra de reconstruir su templo. Así que él se toma de eso y entonces ahora provee. Y miren el milagro, le ordena a los enemigos que ahora provean todo lo necesario para la construcción de ese templo. Así que debemos aprender lecciones de esta experiencia, porque nosotros estamos en un mundo que está en antagonía contra Dios. Y el llevar la obra delante de Dios no es fácil, porque vamos a confrontar enemistad afuera, enemistad dentro, muchas veces de la iglesia, y enemistad espiritual, satánica. Y debemos aprender de que cuando Dios nos da una orden, nosotros debemos cumplir esa orden a todo costo, si queremos ver el cumplimiento de lo que el Señor ha prometido. Muy bien, vamos a los versículos 15 al 18. Dice, esta casa fue terminada en el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Ese es el año 515 antes de Cristo. En el tercer mes del año sexto, se nos muestra, el mes de Adar es el mes doceavo, sería como nuestro diciembre, si pudiéramos decirlo así, es el mes doceavo de Israel, del año sexto del rey Darío, que fue entre los años 516 al 515 después de Cristo. Así que la construcción del templo tomó 20 años, 20 años, un montón de tiempo. ¿Por qué? Por la falta de actitud, de deseo. ¿Y dónde comenzó todo? Por la crítica, por la negatividad de un grupo de personas que a lo mejor bien intencionados, al ver lo que estaba ocurriendo y la inferioridad de la construcción, se desanimaron y dieron voz a su desánimo. Eso trajo una cadena de eventos que le dio tiempo y poder a Satanás eventualmente para detener la construcción del templo. Primero, no se detuvo, pero la construcción avanzó lentamente. Lo que debió haberse construido rápidamente, lentamente. Y años después, aún el templo estaba siendo construido, los enemigos de Jerusalén tomaron la oportunidad entonces para detener la obra, y se detuvo la obra por más de un año, por muchos meses. Y luego entonces se retomó la construcción y 20 años más tarde se concluyó. En otras palabras, el templo podría haber sido construido sin oposición, habría sido años antes. Ese templo podría, como el templo de Salomón, tomó 7 años para ser construido. A lo mejor habría sido construido más rápido porque no era un templo tan hermoso como el de Salomón. Podría haber sido construido en 5 años, 5 o 6 años, en el año 29, 28, 528 antes de Cristo ya podría haber sido terminado y los israelitas no habrían confrontado ninguno de las amarguras que tuvieron que pasar. Hambre, sequías, la oposición de los enemigos, todo eso podría haberse evitado si ellos hubiesen sido fieles y actuado rápidamente en el cumplimiento de la obra de Dios, de la orden divina. Así como dije, no tenemos descripción física de este templo. En el libro de Ageo, el capítulo 2, los versículos 6 al 9, el profeta da una predicción en cuanto a este templo. Dice
Porque así dice Jehová, Ageo 2, 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que este templo iba a llegar a ser más glorioso en su aspecto posterior que en su anterior. En otras palabras, iba a llegar a ser un templo más hermoso al final de su historia que al principio de su historia. En dos aspectos. Dios iba a llenar ese templo de su gloria y iba a ser hermoseado para el fin. Bueno, este templo eventualmente fue hermoseado por el rey Herodes en el año 20 antes de Cristo. Tomó varios años, pero fue reconstruido, fue rehermoseado y llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así que eso se cumplió. La hermosura de este templo llegó a ser más al fin de su historia que al principio de su historia. Pero la parte que los judíos nunca han comprendido es que Dios dijo que iba a llenar ese templo de su gloria, y sin embargo este templo nunca tuvo la presencia de la Shekinah, porque el arca del pacto nunca estuvo en este templo. Este templo no tenía arca del pacto. Entonces la presencia literal de Dios nunca se manifestó en este templo. Cuando este templo fue dedicado, no cayó fuego del cielo, como los 2 otros templos. El altar no fue consumido por fuego de Dios. El sacrificio no fue consumido por fuego de Dios. Entonces, ¿cómo sería posible que la gloria de este templo iba a ser más grande que la gloria del templo de Salomón? Es porque el deseado de todas las naciones iba a venir. ¿Y quién es el deseado de todas las naciones? El Mesías. Es de ahí donde viene el título del libro de la hermana White, El deseado de todas las gentes. Entonces, cuando Cristo vino a este templo sobrepasó la gloria de los otros templos, porque Cristo vino como persona, el Dios de Israel. Caminó en los atrios de este templo, vivió en Jerusalén, estuvo ahí. Así que la gloria de este templo sobrepasó, pero era solo para aquellos que entendían espiritualmente la palabra de Dios. Este templo existió entonces hasta el año 70 después de Cristo, cuando les voy a mostrar una foto de lo que se cree que este templo puede haber parecido. Vamos a compartir. Entonces, eso es lo que se cree. Ese es el templo de Jerusalén, más o menos lo que se cree como era en el tiempo de Jesús, el templo de Zorobabel. Muy, ¿cómo se llama? Un templo muy bonito. Muy bien, vamos entonces a seguir. Vamos vamos a Mateo capítulo 12, versículo 12, a ver el cumplimiento de las palabras del profeta Ageo. Capítulo 12, versículo 12, nos dice Mateo: Mateo 12, 12. No, ese no está correcto. Vamos al capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículos 12 al 14. Dice así: y entró Jesús en el templo de Dios. Ahí se encuentra el cumplimiento de las palabras de Ageo.
Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús llama a aquel templo mi casa. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Claro, a Jesús no se le permitió entrar al lugar santísimo, pero aquí la gloria de Dios, la Shekinah, estaba en el pueblo mismo, con la gente. En el tiempo del templo de Salomón y el templo del desierto, la Shekinah se encontraba en el lugar donde nadie la veía, pero ahora la Shekinah había sido revestida de humanidad, para que pudiesen los hombres verlos. Y aquí la Shekinah se encuentra en el mismo templo, que es, por supuesto, el templo de Dios, que es Cristo Jesús. Mateo 24 ahora, cuando Jesús predice la destrucción de este templo, 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y así es, fue destruida en Mateo 27, 51. Mateo 27, 51. El momento en que el templo ahora, sus servicios llegan a ser obsoletos. Dice el versículo 51 de 27 de Mateo, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces el templo llega a ser obsoleto ahora. La realidad se encuentra con los símbolos y lo simbólico caduca, llega a su fin. Por más de 40 años continuó el templo haciendo servicios, pero eran insignificativos, ya no tenían valor alguno. Con la muerte de Cristo, entonces lo simbólico llega a su fin y ahora va a cumplir solamente un papel didáctico, el poder de enseñarnos acerca de la realidad, pero ya no tiene significado alguno en cuanto a la realidad. Por más de 4000 años, Dios enseñó a su pueblo a través de símbolos. Y en ese momento, cuando Cristo muere, lo simbólico llega a su fin. Y este templo deja de tener un valor salvífico por los hijos de Dios. Como Jesús lo predijo, el templo iba a ser destruido y fue destruido en el año 70. Daniel mismo profetizó acerca de esto. Si vamos a Daniel capítulo 9, dice el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahí está la destrucción la predicción de la destrucción del santuario por las palabras de Daniel. Y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que claramente Daniel muestra cómo los romanos se iban a levantar el desolador y iba a destruir la ciudad y el templo, la ciudad y el santuario. Entonces, lo único que queda de aquel templo es lo que se llama la muralla santa, la muralla de los llantos en Jerusalén. Voy a compartir una foto ahí para que la vean. La muralla de los llantos, donde los judíos van y oran, ustedes los han visto, oran en aquella muralla así dando y ponen papelitos que son oraciones escritas entre
entre las hendiduras de las rocas ponen papelitos donde se encuentran las oraciones pidiendo la restauración del templo, que es algo que nunca va a ocurrir. Dios no permitirá que el templo sea reconstruido, producto de que la profecía de Daniel es categórica en cuanto al fin de esto, pues aquel templo dejó de cumplir su función y nunca más cumplirá una función en el plan de la redención. Así que ahí llegamos al fin de la historia de los templos terrenales. Comenzamos con el templo de Moisés, con el santuario en el desierto. Luego fuimos al santuario o al templo de Salomón, que duró hasta cuando fueron llevados a Babilonia, y luego viene el templo de Zorobabel, que duró hasta el año 70. El templo de Zorobabel fue el que duró más que todos los otros templos y fue el templo más glorioso, pues fue en aquel templo donde caminó Jesús, donde la Shekinah se manifestó físicamente y caminó entre los seres humanos. Así que se cumplió la profecía. Hay lecciones maravillosas que podemos aprender de la manera que como pueblo hemos de actuar y vivir a través del templo de Zorobabel. Muy bien, llegamos al fin entonces. ¿Hay alguna pregunta? Pastor. Sí, hermana Ada. Gracias, buenas noches. Quiero agradecerle porque ahí hay tanta información que usted desglosa tan fácilmente, pero también hay detalles importantes, sobre todo el tema de las fiestas y cómo se han ido cumpliendo a lo largo del tiempo, cómo en este momento estaríamos en la etapa de las trompetas ya, ¿cierto? Por lo que bien entiendo. Entonces hay varias No, estamos cosas. en la fiesta del día del La día Pascua, del vienen las trompetas y después viene el día Expiación. de la expiación. Así que exacto, nosotros estamos en el juicio, que es el día de la expiación. exacto. El tema que me plantea son paralelamente lo que es el zarandeo, lo que es el sellamiento, lo que es toda la parte profética final de nuestro conocimiento como pueblo. Hay Es mi pregunta. hay una relación directa entre las fiestas, la fiesta de la expiación o el día de la expiación y la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Eso lo vamos a estudiar cuando lo estudiemos más cercano a las fiestas y todos. Ahora hemos estado haciendo una reseña histórica y viendo todos los aspectos físicos y reales de los santuarios. Ahora, desde la próxima semana, vamos a comenzar a ver las aplicaciones espirituales y las lecciones que nos da el santuario. Excelente, pastor. Gracias. Ha sido De nada, hermano. un rico plato de porotos. Qué bueno. Que el Señor la bendiga. Igualmente, muchas gracias. Hermana Vanessa, usted tiene la manito arriba. Mencionaba usted que en las ocasiones en que Dios abre la puerta para su obra, hay que actuar de manera inmediata. Si yo puedo identificar unas 2, 3 ocasiones en que percibo y creo que Dios abrió la puerta y por temor, por falta de confianza en uno mismo o por dudar si es de Dios o no es de Dios, no se realizó, no pude avanzar. Ahora ¿qué? ¿Qué hago? Bueno, Esa ahora puerta que ya se cerró y si ya. el Señor le ha dado a usted una obra que hacer, tiene que hacerla, pero se le va a hacer mucho más difícil ahora. Esa es la lección bíblica. Cuando la puerta se abre, si nosotros obramos inmediatamente, la obra es mucho mejor, mucho más rápida, porque tomamos a Satanás por sorpresa. Cuando nos demoramos, la obra se hace mucho más difícil y a veces casi imposible.
Entonces tiene que tiene que pedirle perdón al Señor por haberse demorado y ahora tratar de hacerlo nuevamente si es posible hacerlo. Si el tiempo no pasó, porque hay veces que hay una oportunidad, hay una ventana de tiempo que se nos ofrece para hacer algo. Cuando pasa ese tiempo, ya no es posible hacerlo. Entonces tenemos que arrepentir y pedirle al Señor que nos dé otra oportunidad y darnos la sabiduría y la fe para hacerlo inmediatamente. Ok, gracias, pastor. De nada. Muy bien, hermanos, oremos y terminamos. Gracias por haber permanecido y gracias por haberse unido a los programas. Tenemos el programa del miércoles de noche, de noche con Suecia. O no, eso es el miércoles a mediodía, ¿no? Para ustedes. Para mí en las 4 de la mañana, Suecia son las 8 de la noche. Tuvieron misericordia los hermanos de Suecia de ponerle una hora más tarde. Oye, oremos. Pastor, ¿Sí? alcanzo a hacer una consulta. Ya. Según lo que sé, se supone que en el espíritu de profecía, ¿cuál sería el libro o cuál sería dónde buscarlo? Se dice que cuando empieza el juicio de los vivos hay una señal. Ya. Concluye el Yo he juicio de escuchado los eso, muertos. nunca lo he visto en el espíritu de profecía, hermano. Ya. Porque la hermana de White habla claramente del asunto de que cuando comienza el juicio, la Biblia, ¿cómo se llama? Los vivos aquí en la tierra no lo saben. Cuando se acaba el juicio tampoco. Nosotros vamos a saber que el juicio ha terminado en los cielos cuando comiencen a caer las plagas. Eso va a ser claro para el pueblo de Dios. Correcto. Pero que yo sepa, y yo no conozco todo, pero que yo sepa, yo nunca he visto un escrito donde se muestre que hay una señal que nos indica. A mí me encantaría verlo. Si hay, me encantaría leerlo porque es algo Ya. que nos Yo enriquecería, ¿no? me acuerdo haber escuchado tiempo atrás que era cuando se encontrara el arca. Ya, Y de hecho ya, están pero las es dos que arcas si encontradas. nosotros vemos en el conflicto de los siglos, hermana, se nos muestra que Dios saca a luz los 10 mandamientos cuando las Correcto. manos de Dios aparecen en el cielo sosteniendo las tablas de la ley. Ajá. Pero eso ocurre durante la sexta plaga. Correcto. Ya. Entonces, eso ya es mucho más allá del comienzo del juicio de los vivos. Correcto. Así que yo diría que eso es más conjeturación que nada, hermano. O sea, algunos predicadores salen con cosas que no tienen fundamento bíblico o de espíritu de profecía, pero ellos llegan a conclusiones. Ya. Gracias. Importante. De nada, hermano. Gracias. Bendiciones. Oren, igualmente. Querido Señor, te agradecemos en estos momentos al estudiar tu palabra. Tuvimos momentos gratos, nos has mostrado cosas lindas, nos has redarguido, a lo mejor enseñado. Queremos pedir, Señor, que las lecciones aprendidas podamos ponerlas en práctica. Y al separarnos, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hacemos. Danos sabiduría, Señor. Líbranos del pecado, santifícanos, Señor, para que reflejemos tu imagen un poquito más, Señor, cada día lo pedimos. Por Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos. Gracias, pastor. Chao, chao. Chao, Dios los pastor. bendiga. Gracias, pastor.